al segmento de análisis y entrevistas de las 8:45, lunes y como todos los lunes por la noche, junto a Carmina Valdizán. Carmina, un gusto en saludarla. Igualmente, Mariano, muy buenas noches, ¿cómo está? Bien, ¿usted qué tal? Todo muy bien. ¿Su inicio de semana? Bien, la verdad ¿Sí? que no, pues por mi trabajo no me afecta en las mañanas realmente los bloqueos de Codeca, pero lamentablemente sí a muchas personas. Bueno, usted ya anticipó el tema que abordaremos hoy por la noche. Precisamente se trata de estos bloqueos anunciados y no de un momento a otro, sino con varios días de anticipación por parte de la organización Codeca. Bloqueos que se realizaron en muchos lugares, que afectó a miles de personas y que, bueno, sigue afectando no solo la locomoción de las personas, la libre locomoción, sino tiene un impacto directo sobre actividades comerciales, económicas, educativas. Muchos colegios tuvieron problemas de recibir a sus alumnos porque en varios lugares había bloqueos. Para tratar este tema, Carmina, tenemos a tres invitados a quienes les doy la bienvenida: al ingeniero Carlos Torreviarte, presidente de ACDEPRO, al ingeniero Raúl Boscairol, vicepresidente de la Cámara de Industria de Guatemala, y al licenciado Paul Boteo, director de la Fundación Libertad y Desarrollo. A los tres, buenas noches, un gusto en saludarlos. Buenas noches, bienvenidos. Muchas gracias, buenas noches. Buenas noches. Ingeniero Boscairol, iniciamos con usted como vicepresidente de la Cámara de Industria. Ustedes como Cámara han sido muy contundentes y claros en cuanto a esta situación, pero quisiéramos escuchar de primera voz la posición oficial de Cámara de Industria. Por favor. Gracias, Mariano. Buenas noches a Carmina, a Mariano y a toda la audiencia que hoy nos escucha. Sí, efectivamente, como Cámara de Industria, pues hemos manifestado nuestro rechazo energético a estos bloqueos ilegales que organizó Codeca el día de hoy y que se anuncian también para mañana. Y pues nuestra preocupación siempre es que estos bloqueos afectan el tema económico, al igual que ponen en riesgo pues el trabajo, la integridad, la salud, la vida, y que condicionan la libre locomoción de todos los guatemaltecos. Estas acciones pues las condenamos y yo creo que como sociedad ya estamos cansados de que es un tema ya bastante repetitivo, que se ha dado pues recientemente en el país con mucha frecuencia. Y por lo mismo, pues, hemos hecho pues, un llamado a las autoridades para que actúen oportunamente en disolver estos bloqueos ilegales. Siempre hemos manifestado pues, que entendemos el derecho constitucional a manifestarse, a la manifestación. Eso es legítimo y válido. Pero lo que hemos visto pues, no es esto, no es una manifestación legítima, realmente son bloqueos ilegales y eso es lo que no se vale. Y lo que hemos pues, rechazado siempre y que en esta oportunidad lo continuamos haciendo, Mariano. Ingeniero Torreviarte, muy buenas noches. ¿Cuál es la posición de la Asociación para la Defensa de la Propiedad Privada en este tema? Muchas gracias, buenas noches. Cuando hablamos acerca de lo que como ciudadanos tenemos que vivir, pues siempre hablamos acerca de la libertad. Pues la libertad aquí está siendo violada, la libertad de la libre locomoción. Hablamos de la igualdad ante la ley. Estas personas de Codeca, es impresionante cómo hablan y dicen que quieren igualdad ante la ley y quieren poner el tinte económico, el tinte de la pobreza, pero ellos son los que tienen el poder cada vez que salen a las calles. Y cuando hablamos de igualdad ante la ley es quién tiene el poder y quién no lo tiene. Yo siempre lo digo, que si yo quiero hacer una manifestación y salgo a la calle con un grupo de personas a limitar la libre locomoción, rápido me llevan a la cárcel. Entonces, ¿cómo puede ser posible de que estas personas impunemente sigan actuando, que lleven a niños y que los pongan enfrente para que los policías no actúen? Eso es increíble. La Procuraduría General de la Nación debería de estar actuando en contra de los padres que prestan a sus hijos para que vayan a estas manifestaciones y que los ponen, como decimos muy vulgarmente, como carne de cañón para que ocurran todos estos problemas. Tristemente, estas personas no pierden, y no pierden porque si llega la policía y los desaloja
de la carretera y hay un golpeado o alguien que se pasa de violencia, los acusan de violación de los derechos humanos, entonces sale la Procuraduría de los Derechos Humanos a hablar, la comunidad internacional a decir que Guatemala es un país violento, en contra de los pobres, y meten el tema indígena, etcétera, etcétera. Y entonces, pues, esto es una cuestión donde ya empezó el MLP, que es el brazo político de Codeca, a hacer su campaña política. Y es por eso que todos pedimos de que ese partido político sea, como debe de ser, anulado, porque es una cuestión donde ellos violan la ley. Es como el caso de ETA y Harry Batasuna, que tenían su partido político y tenían su movimiento donde atacaban a toda la población y creaban anarquía. Y estamos viviendo exactamente lo que vivimos durante la época de la guerra, donde tenemos un grupo de personas violentas que lo único que quieren es beneficiarse de la situación. No podemos seguir así. Si el Estado de Guatemala, si el gobierno no hace nada, tristemente va a ser la población la que tome por sus manos la justicia y van a haber muchos problemas. Paul Boteo, Codeca es sin discusión alguna una organización antisistema. Si uno lee sus comunicados, sus propuestas, aun cuando en algunos momentos algunas de estas se le suman el alto costo de la vida, el tema de los subsidios, tal como lo hicieron en esta oportunidad, pues uno los escucha y una y otra vez presentan sus propuestas antisistema. ¿Por qué en esta situación totalmente identificados los llamados a las autoridades pues no tienen mayor repercusión? Usualmente la Policía Nacional Civil dice, bueno, estamos aplicando los manuales y hasta después y conversamos y hasta después de 9, 10 horas pues que ellos se retiran, es que las cosas suceden. Y lo he dicho varias veces y no me cansaré de decirlo, los amparos, las resoluciones de la CC están escritas en papel mojado. Entonces, ¿en qué situación estamos, Paul? Buenas noches, Mariano, Carmina. Efectivamente, creo que es un problema complejo porque no es tan fácil. Digamos, el grupo de Codeca obviamente tiene bastantes acusaciones de robo de energía eléctrica y es obvio, digamos, que están cometiendo un delito en la mayoría de los casos. Sin embargo, tiene ese revestimiento de movimiento social, involucran supuestamente algún tipo de requerimiento de cambio, digamos, en beneficio, en principio, de cierta población o cierta parte de la población de Guatemala. Entonces, al tener esa combinación de movimiento social que de alguna forma cubre lo otro que hacen, entonces se vuelve un problema bastante complejo. Y para las autoridades creo que no es tan fácil como llegar y decir vamos a desalojar a la primera, porque obviamente hay mujeres, hay niños, y se tiene que cumplir con cierto protocolo. Uno de los países desarrollados ve que si alguien se coloca para tapar las vías o impedir el paso, rápidamente proceden y obviamente se despeja, digamos, la vía. El problema en países como los nuestros, en Guatemala, en donde lamentablemente históricamente no hemos tenido un Estado de Derecho sólido, no hemos tenido un Estado funcional, sino más bien un Estado disfuncional, y en donde hemos tenido conflictos internos tan graves, lamentablemente se nos ha tachado de, digamos, un país que viola los derechos humanos históricamente. Y eso hace que los ojos de la comunidad internacional estén sobre Guatemala, y en un caso en el cual se podría actuar legítimamente, luego vengan acusaciones como las que decía el licenciado Torreviarte de abuso de derechos humanos. Entonces, es un problema que es complejo, que obviamente aquí incluyen varias, creo yo, variables en juego, porque obviamente se tendría que ver en todo caso, o tendría que hacerse un trabajo de inteligencia para poder ver efectivamente cómo es que se están moviendo estos grupos, quién los está liderando, cómo se está financiando, y tratar de actuar de esa forma. Y si se está cometiendo un delito, actuar
con todo el peso de la ley por parte del Ministerio Público, y eso es realmente lo que evitaría, digamos, que se puedan dar estas situaciones. Pero también habría que ver cuáles son aquellos elementos sociales que hacen que cierto grupo de la población se sienta identificado con ese tipo de movimientos. Personas de muy escasos recursos, por supuesto, que muchas veces son llevados a este tipo de movimientos y que sienten cierto tipo de simpatía. ¿Qué tiene que hacer el Estado ahí? ¿Qué presencia del Estado se tiene que tener para poder ayudarles? Porque hay que decirlo, y con esto termino, Mariano, el modelo de energía eléctrica en Guatemala cambió radicalmente de los años 90 hacia acá. Aumentamos en términos de cobertura, se ha reducido el costo de la energía eléctrica, tenemos un sistema de subsidios a aquellas personas que más lo necesitan. Es decir, en principio el sistema debería estar funcionando bien. La pregunta es cómo es posible que estas personas aprovechen ciertas falencias que se puedan tener, tal vez mínimas dentro del sistema, y que nos llevan a unos problemas tan graves como los que estamos viendo. Pero creo que hay que considerar todas las aristas para encontrarle una solución pronta. Y sobre todo algo importante, es muy claro que este tipo de movimientos y este tipo de bloqueos genera el rechazo generalizado del resto de la población, y que quienes se ven afectados, pequeños comerciantes, personas que tienen que ir a trabajar, obviamente rechazan este tipo de movimientos, pero también ven con frustración que no se soluciona y que se repite a cada cierto tiempo. Ingeniero Buscairo, luego de escuchar al ingeniero Torreviarte, al licenciado Boteo, uno sosteniendo que, bueno, esta es una agrupación ya prácticamente en vistas al proceso electoral y que tenemos una falencia en el Estado de Derecho. ¿Qué se puede hacer para conciliar ambos extremos y empezar a hacer algo? Porque esto se ha vuelto, como bien lo mencionaba Mariano, un círculo del cual no salimos. Regresamos, volvemos, empezamos, amparos, denuncias, la ciudadanía, el malestar, volvemos nuevamente y no sucede nada. Tiene que haber Estado de Derecho. ¿Quién le pone el cascabel al gato? Pues, coincido con las apreciaciones de quienes me antecedieron en el sentido de que, digamos, lo que tiene que pasar es que las autoridades tienen que actuar. Entiendo perfectamente bien, por un lado, el miedo que pueden tener las autoridades, todo lo que sucedió hace algunos años, por ejemplo, en la cumbre Alaska, donde justamente fueron juzgados algunos militares por lo sucedido ahí. Pero creo que en este caso, digamos, estas manifestaciones se anunciaron con días de anticipación, y perdón, no sé si manifestaciones, estos bloqueos ilegales se anunciaron con anticipación. La Corte nuevamente, por enésima vez, vuelve a hacer el llamado a las autoridades para que actúen a disolver estos bloqueos ilegales en las carreteras. Y pues si bien es cierto que la Policía Nacional Civil empezó a actuar hoy al final de la tarde y pues dentro de los protocolos, tratando de privilegiar el diálogo, pues, estamos de acuerdo que eso es lo que se debe privilegiar, creo que es una respuesta tardía, sobre todo con el nivel de preaviso que existía de esta actividad ilegal que se iba a dar por parte de Codeca, que pues es conocido este grupo por cometer estas ilegalidades como el robo de energía y en este caso ahora el bloqueo de las carreteras. Y encima de todo, pues cuando uno escucha estas demandas que hacen, muchas de ellas, pues, a mi sentir no tiene mucho sentido. Bien mencionaba el licenciado Boteo, nuestro modelo eléctrico es catalogado a nivel mundial como exitoso. Pasamos de 1996, luego de la Ley General de Electricidad, a tener un modelo donde de ser deficitarios, teniendo apagones, hoy en día exportamos energía, tenemos excedentes de energía gracias a esa certeza jurídica y institucionalidad que trajo la Ley General de Electricidad para atraer las inversiones. Pasamos de electrificar menos de la mitad del país, estamos casi al 90 y pico % de electrificación y tenemos precios que son la envidia de muchísimos países de la región con una matriz diversificada. Entonces, el llamado a nacionalizar pues no hace mucho sentido. Posiblemente somos una población muy joven que no nos acordamos cómo eran los tiempos antes de 1995 cuando el tema eléctrico estaba en manos del Estado. Y en cuanto a las demandas que me pareció escuchar el día de hoy de la inflación, realmente la inflación que hoy en día existe es una inflación importada, por así decirlo, no es una inflación causada por políticas locales en Guatemala. O sea, la impresión monetaria en los países como Estados Unidos, el alza de los precios de los commodities y del petróleo derivado de la guerra Ucrania-Rusia,
esos son los factores que han impactado en la inflación a nivel mundial y que se empiezan a sentir los efectos en Guatemala. Pero si vamos al tema eléctrico, por ejemplo, es incomparable los efectos que ha tenido países como Europa con una alta dependencia del gas de Ucrania como el que tenemos en Guatemala. Entonces, pues nuevamente, yo haría el llamado a las autoridades para actuar más prontamente a disolver a estos grupos cuando bloquean las carreteras y tratar de ir un paso adelante, investigar las fuentes de financiamiento, si esto dinero viene del robo de energía y castigar más dramáticamente a los autores intelectuales que le están haciendo este llamado a delinquir. No se vale tratar de ejercer un derecho inventando otro. El derecho a la libre locomoción, el derecho a la libertad de industria y comercio son derechos de todos los guatemaltecos y estos bloqueos ilegales los están vulnerando. Bueno, no solo llaman a delinquir, son algunos de ellos delincuentes confesos. Pero bueno, Carlos Torreviarte, usted preside una asociación que con las limitaciones de recursos ha sido muy activa, muy proactiva para contra el tema de las usurpaciones, etcétera, y en algunos casos han sido exitosos. O sea, ustedes se han comprometido con la defensa de la propiedad privada y han hecho un trabajo, han acompañado, han presentado denuncias, le han dado seguimiento y, como lo digo, en algunos casos han sido exitosos. En este caso, ¿cuál es el temor de las organizaciones como la que usted preside u otras similares, incluyendo cámaras y gremios, para hacer un trabajo similar con el tema Codeca? Porque seguimos, con Carmina antes del programa lo decíamos, a veces cuesta un poco desde acá comprender por qué no sucede más y cuando abordamos los temas es como darle una y otra vez vueltas al bote, pero no pasa nada. ¿Dónde están los temores? ¿Dónde está la falta de determinación? ¿Dónde está la falta de recursos para que efectivamente organizaciones antisistemas y por algunos catalogados como terroristas efectivamente terminen siendo llevadas a los tribunales y se le aplique todo el peso de la ley? Muchas gracias, Mariano. Sí, y Codeca está en contra de las hidroeléctricas, Codeca está en contra de la minería, participan en las usurpaciones, son primos hermanos del CUC, son primos hermanos del CCDA, de todas estas organizaciones que se dicen luchar por los pueblos y que pues lo único que están causando es zozobra en la República y causando pobreza, porque si están hablando en contra de la inflación, en contra de los altos precios, pues que se pongan a pensar en todos los agricultores que están teniendo que trabajar con limitaciones de que ha subido el precio del fertilizante, que ha subido el precio de todos los insumos, y además le tienen que subir el precio del transporte, porque además de lo del petróleo que ha subido, pues transportar materias a través de las carreteras que están siendo bloqueadas por todas estas personas, pues se vuelve más caro. Yo difiero con lo que dice el señor Boteo, con el licenciado Boteo. El Estado no tiene más que trabajar en que la seguridad para todos los guatemaltecos sea igual. Si ellos van a bloquear, pues hay que sacarlos. Y si llevan mujeres y niños, pues tristemente tienen que actuar. ¿Por qué? Porque el Estado no crea riqueza. El que crea la riqueza es el sector privado. Y el sector privado se empobrece cada vez que hay alguna de estas actividades. Nosotros creemos, como Asociación para la Defensa de la Propiedad Privada, que la única manera que va a salir Guatemala adelante es fomentando la inversión y fomentando la generación de empleo. Y todo esto que está haciendo Codeca inhibe la inversión nacional y no digamos la extranjera. Yo tengo la suerte de trabajar con inversionistas extranjeros que me pidieron el otro día que les diera un reporte de qué pasaba si ellos invertían en una hidroeléctrica en Guatemala, pero que si se la nacionalizaban. Y le digo yo, pero ¿y de dónde sacaron ustedes esto? Como lo dijo el ingeniero Buscairol, en Guatemala tenemos un excelente sistema de energía eléctrica donde hay una matriz de diferentes producciones de energía. Y me decía,
Bueno, es que nosotros leemos en las noticias de Guatemala y sabemos de que hay un grupo de personas que quieren nacionar la energía eléctrica. Es decir, si nosotros queremos fomentar la inversión, no podemos seguir nosotros permitiendo que hablen y que participen legalmente en elecciones y vamos a ver si ganan, pero no a través del robo de la energía eléctrica y que sean las reglas igual para todos. Por eso vuelvo a repetirlo, la igualdad ante la ley es importantísima y aquí no está habiendo igualdad ante la ley. ¿Por qué? Porque roban energía eléctrica, de eso obtienen su financiamiento y con eso entonces están causando grandes problemas en el Estado. El Estado de Guatemala tiene que trabajar, las fuerzas de seguridad tienen que hacer muy bien investigaciones, tienen que actuar en contra de los líderes de estas organizaciones y se tienen que ir a la cárcel porque ellos están violando los derechos de los demás guatemaltecos y además, vuelvo a repetirlo, cualquiera de nosotros que nos toque robar, si robáramos, nos vamos a la cárcel. Entonces no puede ser posible que haya esa desigualdad ante la ley. Licenciado Boteo, le voy a leer una nota que fue publicada hace 12 horas en Swiss Info, que es un medio suizo. Las declaraciones de Telma Cabrera son las siguientes. Dice una de las líderes de Codeca, ex candidata presidencial en 2019, Telma Cabrera, aseguró en sus redes sociales que el paro nacional es en contra de la cúpula empresarial, aglutinada en el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras, CACIF, y también en oposición a Yamatei. Urge fundar un Estado plurinacional, no más dictadura ni corrupción, añadió Cabrera. Ok. Más corrupción que el robo de energía eléctrica difícilmente vamos a conseguir en nuestro país. Sin embargo, estas son las noticias que se cubren en el extranjero sobre Guatemala. ¿Qué podemos hacer? ¿Seguimos jugando con estas personas a que mientan, a que toda la opinión internacional diga otra cosa? ¿Qué tiene que ver el CACIF con lo de están protestando contra el presidente Yamatei o contra la Corte, la Comisión de Postulas, la Comisión Postuladora para los candidatos de la elección del nuevo fiscal general o la Corte de Constitucionalidad? ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra en este caso? ¿O solo salimos a bloquear carreteras y metemos a todos en el mismo tambo cada vez que queremos? ¿Cómo se manejan las cosas entonces? Yo creo, Carmina, que de ahí es donde creo que le ha sido complejo al Estado poder atender este tipo de situaciones. ¿Y por qué? Porque mezclan una serie de requerimientos y quieren parecer legítimos, quieren hacer de esto una lucha política y constituirse una fuerza política, aun cuando sabemos muy bien cuáles son los orígenes, y los orígenes obviamente pues ya los hemos discutido acá. Entonces creo que, a ver, yo creo que el licenciado Torreviearte tal vez me entendió mal. Yo lo que estoy diciendo es que si queremos luchar efectivamente con esto, se tiene que hacer las investigaciones antes de, si esto es Vox Populi, si todos sabemos que esto sucede, y lo hacen de forma descarada, porque en algunos lugares colocan incluso carteles diciendo nosotros estamos en resistencia y no pagan energía eléctrica o se conectan de forma ilegal. Entonces la pregunta es, ¿por qué las autoridades no actúan ahí? Actuar en una manifestación con mujeres y niños, y eso es lo que pretenden ellos precisamente, que salgan los policías pegándoles a mujeres y niños, sacar esas fotografías a nivel internacional y dañar aún más la imagen de Guatemala. ¿Queremos caer en ese juego? Bueno, si queremos caer, creo que sería una muy mala estrategia. Pero aquí se tiene que hacer el tema antes de. Y la pregunta es, si hay toda una organización que creo que podemos catalogar de criminal alrededor de esto, entonces la pregunta es, ¿en dónde está la acción del Ministerio Público, que es el ente encargado de investigar y de dar con los cabecillas, digamos, de quienes están haciendo esta organización? Ahí es donde tenemos que centrar, creo yo, los requerimientos. Yo entiendo, digamos, todo el tipo de luchas que ha tenido que dar el licenciado Torreviearte con todo el tema de las invasiones, con la falta de certeza jurídica que hay en el interior, en donde básicamente llegan, invaden y las personas pierden sus propiedades. Ahí es donde tiene que estar el Estado brindando esa certeza jurídica, algo que no hemos tenido en este país y que tenemos que ir construyendo. Pero creo que son una serie de elementos. Y luego
creo que sí hay una parte de la población que se siente demasiado excluida, es demasiado pobre, que obviamente es fácil de manipular con este tipo de discursos. Sin duda alguna, como le decía el licenciado Huescairol, aquí pareciera que nos hace falta memoria. Imagínense, pedir que se nacionalice la energía eléctrica cuando ya sabemos cómo funciona de ineficiente, porque lo sabemos muy claro de cómo funcionaba hace 20 años y de cómo ha mejorado gracias a las reformas que se hicieron, pero la gente, hay ciertas personas que se dejan manipular con este tipo de discursos. Y peor aún, no solamente hablemos de las personas que están, digamos, en una situación muy precaria, es que lo que más preocupa es que gente del área urbana, que se supone que está educada, votó por esta opción en las elecciones pasadas. Eso es lo que preocupa. Entonces tenemos que ver qué reformas, qué tipo de discurso político puede contrarrestar toda esta avalancha que parece que quieren organizar este movimiento de Codeca para poder de alguna forma contrarrestarlo, pero incluye muchas cosas, incluye también la acción del Estado en aquellas áreas en donde hace falta que pueda llevar ciertos servicios mínimos en un rol subsidiario del Estado, ¿sí? Rol subsidiario que incluso lo hizo el gobierno de Chile durante muchos años, que es un gobierno liberal, y creo que esa serie de elementos y sobre todo de hacer ciertas reformas de Estado para que tengamos de verdad Estado de Derecho en este país, es lo que nos va a poder permitir contrarrestar estos movimientos que en Sudamérica han tomado el control de los países, que quieren hacer mucho daño y que ese sería el sueño final de querer tomar el control del país y hacer el daño que están haciendo en otros países. Ingeniero Huescairol, durante toda la entrevista, la de hoy por la noche, pero también en otras, se reitera mucho lo que es de conocimiento público de que Codeca roba energía. Sabemos que el Código Penal no tiene tipificado el robo de energía, sino el famoso hurto de energía, y esto tiene medidas sustitutivas. Ahorita estaba revisando estadísticas, hay más de 360 denuncias interpuestas, y cuando se llega a instancias de los jueces, pues por lo general los dejan libres. Ahora, ahí hay un claro ejemplo de lo que yo le decía a Carlos Torreviarte, como que hay mucha denuncia, hay mucha entrevista, hay mucha declaración, pero para fortalecer, para dotar de lo instrumentario al Estado, para que efectivamente cumpla con lo que hemos estado hablando y demandando, como que no sucede. ¿En dónde está ese esfuerzo para modificar por ejemplo, el delito de hurto de energía en los términos como está desde el año 1973 y transformarlo a un robo con cosas mucho más concretas? Sabemos que socios de la Cámara de Industria forman parte de el mercado energético, incluso ustedes tienen comisiones especializadas. Entonces, a uno le entra entonces la pregunta o la inquietud, ¿por qué no se dan esos pasos adicionales, incluyendo al Congreso, al Ministerio Público, en fin, de donde corresponda, para que se sea más efectivo y vayamos rompiendo ese círculo que Carmina ya mencionaba? Efectivamente, Mariano, en Cámara de Industria, a través de nuestra Comisión Eléctrica, donde pues como Cámara tenemos la representación de los diferentes sectores que conforman el sector eléctrico, pasando desde los generadores, distribuidores, comercializadores, grandes usuarios y transportistas de energía, nos preocupa muchísimo velar por el correcto funcionamiento del mercado eléctrico, y al final del día pues es un tema importantísimo y transversal para la competitividad del país y la atracción de inversión. Habiendo dicho eso, pues hemos monitoreado muy de cerca por qué es que no prosperan estas denuncias. Mencionaste 300 y pico, pero yo creo que son en los miles, se cuentan las cantidades de denuncias que Energuate, por ser específico, ya que es quien opera, la distribuidora que opera en las áreas donde está Codeca, ha puesto ante el Ministerio Público ante estos robos, y lamentablemente pues contar con esta medida sustitutiva pues salen rápido de la cárcel, y entonces no se tiene ese disuasivo para evitar que pase. Yo pensaría que hay que pasar por
por el Congreso, por el Legislativo, seguir ejemplos exitosos de otros países como Colombia, donde han logrado pues, poner penas más fuertes para este robo de energía y así desincentivar esta actividad delictiva. Pero creo que existen otras herramientas que podrían aplicar las autoridades y hemos sido pues, siempre muy propositivos como Cámara de Industria para tratar de que se den, por mencionar algunas. Si sabemos de que el brazo político de Codeca es el MLP, asumo que ahí hay un tremendo financiamiento electoral ilícito con el origen de estos fondos, el tema de la ley de lavado de dinero, esto seguro pasa por el sistema bancario, en fin. Creo que hay diferentes formas que se le podría entrar, porque yo creo que la población pues, debería darte cuenta que realmente es un círculo vicioso al que estamos entrando, porque si la demanda o la exigencia es, por ejemplo, la mala calidad de la energía y en los lugares donde está Codeca, en el interior del país, no permiten a las brigadas de la distribuidora entrar a darle mantenimiento, solo se vuelve cada vez peor este tema de la posibilidad de mejorar esa calidad en algunos puntos del interior del país. Entonces, pues al final del día el llamado es a las autoridades. Creo que pueden actuar de una forma más contundente. Creo que cuentan ya con los mecanismos legales. Por supuesto que se les podrían haber herramientas más duras, más drásticas, pero creo que el día de hoy ya existen lo suficiente como para, como población, ser más exigentes. Yo pensaría que el ciudadano común ya está cansado y aburrido de escuchar este tema de los bloqueos. Esto nos afecta a todos y afecta más al ciudadano de pie que no logra llegar a su puesto de trabajo, al doctor o al paciente que va en la ambulancia y que no logra ser atendido a tiempo. El freno que pone a la tan necesaria reactivación económica como un país, nos urge generar más fuentes de empleo para poder atender a esos 250,000 jóvenes que se unen año con año a la población, pues a la fuerza laboral. En fin, yo sí creo que se pueden tomar más acciones contundentes para frenar este cáncer y pensaría yo que se cuenta por parte de las autoridades pues, con las herramientas, con el respaldo legal y con el respaldo popular de la gente que ya está cansada de estos bloqueos ilegales. Ingeniero Torreviarte, usted, además de voluntad política y lo que ya mencionó Mariano, mecanismos, cambiar la tipificación del delito en el Código Penal, ¿qué más diría usted que hace falta para que de verdad empecemos a ver a estas personas enfrentando a la justicia? Bueno, mire, como lo decimos muy claramente aquí en Guatemala, lo que les falta son agallas para poder hacer el trabajo, ¿verdad? Simple y sencillamente, pues aquí lo hemos dicho varias veces, el Estado es el que no funciona, como lo dijo muy bien el ingeniero Buscairol. Si es necesario que el Congreso de la República pues, haga cambios en las leyes para que se tipifique mejor el robo de energía eléctrica, pues ya lo deberían de estar haciendo. Por el otro lado, pues el Ejecutivo, a través de la Policía Nacional, debería de ser mucho más contundente, deberían de tener mucho más investigación quiénes son las personas que están liderando esto. Esto también debería ser tipificado como parte del crimen organizado para que el Ministerio Público pueda tener accesibilidad a los bancos y para que pueda venir y revisar de dónde está viniendo todo ese dinero, qué están haciendo con esos millones de quetzales que están robando a través del robo de la energía eléctrica. Es decir, lo que nosotros estamos pidiendo es que se cumpla la ley, pero tristemente aquí cada organismo del Estado va para su lado y pues no se ponen de acuerdo. También los jueces, no puede ser posible de que den medidas sustitutivas a todas estas personas que están causando todos estos problemas. Entonces, pues definitivamente el afectado es el guatemalteco, de a pie, como lo dicen, todos los que estamos tratando de generar empleo, todos los que estamos trabajando y los que estamos creando patria. Y tristemente, pues todas estas personas hacen lo que les da la gana, pero definitivamente al final de cuentas lo que hace falta es que tengan las agallas para poder actuar y que no tengan miedo que diga la comunidad internacional. Al final de cuentas estamos nosotros lo vemos en las noticias todos los días, como cuando hay manifestaciones en diferentes lugares
pues actúa la policía adecuadamente. No sé por qué aquí los protocolos son diferentes, donde tiene que dialogar la Policía Nacional Civil con estas personas que están bloqueando las carreteras. Y lo más triste es, no sé si vieron fotos ustedes el día de hoy, pues que 200, 100 personas tapan las carreteras, hacen estos bloqueos. Definitivamente que los guatemaltecos somos personas de paz, porque si estuviéramos en cualquier otro lado ya se hubieran bajado y nos hubieran agarrado a palazos a todos estos tipos que están bloqueando las carreteras. Somos gente de bien los guatemaltecos, pero va a llegar el momento en que se rebalse el vaso de agua, la gota, y va a haber violencia. La gente está cansada de esto y pues como les digo, lo que quieren, esta gente no pierde de ninguna manera, no pierde bloqueando, no pierde robando, no pierde si los desalojan, porque ellos siempre van a tener una bandera donde van a salir que son víctimas, que son de personas que no tienen derechos en Guatemala cuando sí lo tienen. Por favor, díganme ustedes que es un Estado plurinacional. Si Guatemala, pues siempre hemos sido un Estado donde todos hemos estado, todos tenemos la misma igualdad ante la ley. Aquí no hay una situación donde no exista eso. Y vuelvo a repetirlo. Si creen que en Guatemala salimos adelante sin la generación de empleo, sin el fomento a la inversión, estamos mal. Y todo esto, lo único que hace es que no ocurra esta inversión que tanto se necesita, especialmente ahorita con todos los problemas que hay en el mundo de la inflación saliendo de COVID. Mire usted, yo lo que sí estoy claro, pues, y todos estamos molestos de que los niños no hayan ido al colegio. Eso es tremendo. Estamos molestos de que el Ministerio de Educación haga lo que le da la gana, que le sigan pagando durante la época de COVID, que no haya habido un ahorro en parte del Estado, que los presupuestos sigan creciendo. Todos estamos molestos con eso, pero existen las maneras para decirlo y pues estamos trabajando para que esto no ocurra. Yo no conozco a nadie que esté contento con esta situación del Ministerio de Educación y del aumento de los presupuestos desmedidos, donde no hay ninguna manera en donde se pueda ver que el gasto público sea bien utilizado. Pero eso no quiere decir que salimos nosotros a la carretera a parar a que todos los guatemaltecos trabajen. Entonces, queremos que tengan agallas nuestras autoridades para que se cumpla la ley. La ley es la ley y no se puede cambiar. Bueno, Boteo, abramos un espacio para el tema de la dimensión política de Codeca. Algo que no podemos negar es que tienen una presencia territorial realmente en todo el país, incluso en los lugares donde uno pudiera decir urbanos, ya no es un movimiento exclusivamente de zonas rurales, tienen presencia, aun cuando en algunos lugares bloquearon ilegalmente, como bien lo dice Raúl Buscairol, carreteras con un par de decenas de personas, en otros lugares fueron centenas, y si lo sumamos, realmente llegamos a un par de miles de movilizados hoy, que pudiera ser similar mañana. Hay algunas fotografías que circulan donde aparentemente, con representación del DPI, les pagaron 100 quetzales el día. En fin, además su anterior candidata presidencial, Telma Cabrera Pérez, disfraza, etiqueta o cambió la etiqueta de sus redes sociales como activista de derechos humanos, como para quitarse de la mira del Tribunal Supremo Electoral de todo lo que publica que puede considerarse campaña electoral anticipada. En fin, ¿cómo está todo esto? MLP, ya lo mencionó Carlos y Raúl. Analicemos unos 2 minutos, 3 minutos esa dimensión política de Codeca. Paul, por favor. Bueno, yo creo, Mariano, que lo que hacen este tipo de grupos es aprovecharse del descontento de una parte de la población. Hay que ver lo que está sucediendo en Colombia, por ejemplo. Hay que ver lo que está sucediendo en Chile, por ejemplo. Y vean un caso de Chile, que es un país exitoso, que tenía esos niveles tan grandes de riqueza. Todos sus indicadores decían que era un país que estaba ya a las puertas del desarrollo. Y sin embargo, veamos cómo un movimiento político creció a tal punto
que ha terminado poniendo en peligro la democracia de ese país y le ha hecho un daño ya enorme con la nueva constitución, con un presidente que no tiene ningún tipo de experiencia y quiere llevar a Chile pues 50 años atrás. Aquí lo que tenemos que comprender, creo yo, es cómo hacemos medidas que puedan prevenir que estos movimientos adquieran dimensiones políticas que al final terminen poniendo en riesgo todo el sistema, porque como muy bien decía usted, Mariano, estos son grupos antisistema. ¿Cuál es el mejor antídoto para estos movimientos extremistas? El mejor antídoto es tratar de construir un Estado funcional. Creo que todos quienes estamos aquí hemos dicho que el Estado no funciona, que no cumple con sus deberes básicos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Un Estado que cumpla con esos deberes básicos. ¿Y qué tenemos que hacer? Bueno, hacer las reformas que hemos estado hablando durante años. Las reformas del sector político, las reformas del sector justicia, el servicio civil, todo eso que nos pueda permitir que tengamos un Estado realmente que cumpla con sus funciones básicas y que la población pueda sentirse que pues tiene un Estado con el cual puede contar porque cumple con esas funciones de seguridad y de brindar ciertos servicios básicos. Si no hacemos eso, si no vamos en la dirección de realmente tener un Estado funcional, entonces estos movimientos van a crecer con el tiempo. Ahorita Codeca tiene todavía un gran rechazo de la población, precisamente por esos bloqueos que hacen. Pero esto no va a ser eterno. Eventualmente podrían crecer de forma política. Y entonces creo que sí podrían hacer un daño muchísimo más grande a este país. Pero si no somos capaces de ponernos de acuerdo en hacer esas reformas para tener un Estado funcional, creo que estamos siendo míopes y no nos estamos adelantando a las grandes tendencias que hay a nivel mundial. Todas las ideas de Codeca se consideraban muertas hace 10 o 20 años. Se consideraba que el libre mercado había triunfado, que la democracia liberal iba a triunfar. Y véannos, hoy en día tenemos el regreso de ideas retrógradas, de ideas que hunden a los países, pero ahí están reviviendo. Y ese es el gran peligro para Guatemala. Ingeniero Buscairol, estamos prácticamente al final del programa. Por favor, un minuto para un mensaje final o sus conclusiones. Yo mencionaría que lo que como país necesitamos es continuar con la senda de la reactivación económica. De la manera que logremos tener ese crecimiento económico que solo viene a través de atraer la inversión, vamos a lograr generar todos esos empleos que necesitamos. Y acciones como las del día de hoy, anunciadas para el día de mañana por parte de Codeca, mandan un mensaje negativo del país. Eso solo ahuyenta las inversiones, afecta la productividad, impacta, digamos, los análisis que tenemos nosotros es de más de 200 millones de quetzales a la industria en un día de paros. Y eso es lo que no se vale. Suficientemente golpeada está la cadena logística por el tema de buques, contenedores, atrasos y complicaciones logísticas a nivel mundial para todavía darnos el lujo como país de permitir que nos bloqueen las carreteras, que no permitan que salgan los productos de exportación, que no dejan que las frutas y las verduras lleguen a los mercados, que no permite que las materias primas tan necesarias para transformación en las fábricas industriales lleguen a tiempo, que no permita que el ciudadano llegue a su puesto de trabajo. En fin, ese es un mensaje muy negativo que va en contra de lo que como Cámara de Industria hemos mencionado que es la ruta para el desarrollo del país. Esa inversión que atraiga más empresas y genere más empleos para poder de esa manera explotar el potencial que sabemos que tenemos como país. Carlos Torreviarte, 30, 40 segundos de cierre, por favor. Bueno, pues nosotros lo que pedimos es que haya igualdad ante la ley, que estas personas que violan la misma pues sean llevados a donde tienen que ir, que es a la cárcel, que sean procesados y que se tenga un ejemplo que en Guatemala pues sí hay justicia. Vuelvo a repetirlo, no podemos tener un país con desigualdad ante la ley donde unas personas hacen lo que les da la gana y afectan a todos los guatemaltecos y los otros que estamos generando empleo, que estamos generando trabajo, que estamos pagando nuestros impuestos, seamos afectados, que la gente que quiere salir adelante, ir a su trabajo, no pueda ir porque están siendo afectados. Es decir, igualdad ante la ley.
Bien, agradecemos a Carlos Torreviarte de ADECPRO, a Raúl Buscairoy de la Cámara de Industria de Guatemala y a Paul Boteo de la Fundación Libertad y Desarrollo que nos hayan acompañado esta noche. Muy amables. Muchísimas gracias, muy buenas noches. La próxima. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Cerramos seguramente, como está anunciado, mañana tendremos más bloqueos y bueno, la gente se irá sufriendo. Lamentable. Bien, los invitamos a que continúen con Canal Antigua. Nosotros con Carmina regresamos el próximo miércoles, que a propósito, Carmina, este miércoles habrá una cadena anunciada por el presidente, el tema de las medidas anti-COVID, pero también hay que recordar que el 27 es la elección del nuevo rector de la Universidad de San Carlos. Veremos si cuando estemos al aire ya tendremos algún resultado. Así que hasta el próximo miércoles.